He titulado el mensaje, el breve mensaje de esta noche: el que juega a que lo extrañen se arriesga a que lo olviden. Y voy a leer Génesis capítulo 18, verso 1. Dice: Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda. De pronto levantó la vista y vio a 3 hombres. Enseguida corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto. Y les dijo: estoy para servirles, no se vayan, quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies y puedan descansar bajo este árbol. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa. Abraham le dice al Señor: esta es su casa y estoy para servirles. Los 3 visitantes le contestaron: está muy bien, haz todo lo que dijiste. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan. Luego fue al corral, tomó el más gordo de sus terneros y se lo dio a un sirviente para que lo preparara enseguida. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol, atento para servirles. Los visitantes le preguntaron: ¿y dónde está tu esposa? Abraham les respondió: está dentro de la tienda. Uno de ellos le dijo: el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Me he preguntado, ¿qué cosa tenían en común las familias, los matrimonios en la Biblia que fueron grandemente bendecidos por Dios? Tiene que haber algún común denominador en todas aquellas parejas, matrimonios, familias en la Biblia que fueron grandemente bendecidas por Dios. Y lo encontré. Este matrimonio fue grandemente bendecido por Dios. Era un matrimonio de ancianos. Ella era estéril. Sin embargo, la única cosa que la vida le había negado, que era un hijo, se lo dio Dios. Una familia grandemente bendecida, la familia de Abraham. ¿Por qué Dios bendijo a la familia de Abraham con un hijo? Considera el respeto, la consideración, la deferencia con la que Abraham trata a los hombres que representan a la divinidad. ¿Cómo Abraham trata? El buen trato que le dispensa. Dice que sale al encuentro de ellos, se postra para darle la bienvenida y en señal de respeto. Trae agua para lavarle los pies. Le ordena a su esposa que prepare 20 kilos de pan. Se puso a pensar. Dice: de la mejor harina, 20 kilos de harina para fabricar pan para 3 personas, 3 visitantes. Y no cualquier harina, de la mejor harina. Manda a su sirviente para que sacrifiquen el ternero más gordo que había engordado. No solo eso, prepara el mejor banquete. Y Abraham no se sienta, aun cuando él es el dueño de la casa, no se sienta con los visitantes, sino que dice: esta es su casa y estoy para servirlos. Se queda de pie para servir a los visitantes.
qué consideración, qué trato, qué respeto. En fin, las palabras de Abraham resumen su comportamiento. Esta es su casa y estoy para servirle. Dios no pudo y Dios no puede ser indiferente a una persona que lo trata con tanto respeto y consideración. La bendición que Abraham recibió, el hijo que Abraham recibió, que tanto deseó en la vida, un hombre rico que nunca tuvo necesidad, excepto una sola cosa. Había una sola cosa que la vida le había negado y era un hijo. Y Dios le da un hijo. La bendición que Abraham recibe es la consecuencia del buen trato, de la consideración y de la deferencia con la que Abraham trató a Dios. Dios estaba de paso. La Biblia dice que Dios estaba de camino a Sodoma y a Gomorra. Iba con juicio, con castigo para esa ciudad. Sin embargo, Abraham advierte que Dios está pasando enfrente de su casa y casi como que lo obliga a quedarse. Abraham quiere que Dios pose, se hospede, se quede en su propia casa y lo obliga. ¿De qué manera lo obliga? Entre comillas, ¿de qué manera obliga a Abraham a que Dios se quede en su casa? Tratándolo de la mejor manera, con amabilidad, hospedándolo con hospitalidad. Imaginen lo que podría suceder hoy en día si imitáramos la actitud y el comportamiento de Abraham y nos esforzáramos para que Dios se sintiera honrado y bienvenido en cada una de nuestras casas y hogares. Imagínate lo que podría suceder en tu casa, en tu hogar, en la mía. Imagínate lo que podría suceder en nuestro trabajo, en nuestra empresa, lo que podría suceder con nuestra familia, con nuestra ciudad, con nuestra nación, si decidiéramos como Abraham tratar de la mejor manera, respetar, honrar, tratar con deferencia a Dios. Imagínate lo bendecido que podríamos ser si imitáramos la actitud de Abraham y tratáramos bien a Dios. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. La familia de Abraham fue muy bendecida por Dios. La razón es que Abraham le da razones a Dios para que Dios lo bendiga. Y la razón que Abraham le da a Dios para que Dios lo bendiga es mostrando respeto, reverencia, deferencia, hospitalidad, obedeciendo sus mandamientos. Le da razones suficientes a Dios para que Dios se quede en su casa y lo bendiga. Pero hay otras familias en la Biblia que fueron grandemente bendecidas por Dios.
La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla acerca de una mujer que era de Sunem, una ciudad que se llamaba Sunem. Por eso se la conoce como la Sunamita. Una mujer sensible a lo espiritual. Y esa mujer advierte que hay un hombre de Dios que pasa de vez en cuando por la ciudad. Una mujer sensible a lo espiritual y dice: yo sé que ese hombre que pasa por acá de vez en cuando es un santo varón de Dios, y lo convence a su esposo para hospedarlo en su casa. No solo eso, lo convence a su esposo para hacerle una habitación al profeta, al hombre de Dios, a quien representaba a Dios. Lo convence para hacer un cuarto, una habitación en el segundo piso. Y fabrican, edifican, levantan un cuarto en el segundo piso para que cuando el profeta pase pueda hospedarse. E insiste, extiende la invitación al hombre de Dios para que cuando pase por ahí se quede en su casa. Y al final el hombre de Dios decide quedarse en su casa. La Biblia dice en 2 Reyes capítulo 4, verso 9. La mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto, así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Y aconteció que un día vino y se quedó. Hay un común denominador entre esta mujer, la Sunamita, y Abraham. Los dos hicieron fuerza para que Dios se hospedara en su casa. Los dos hicieron todo lo que estaba a su alcance para que Dios se hospedara en sus hogares. Y Dios lo hizo. Dios se hospedó en la casa de Abraham. Dice: no pases de aquí. Abraham lo detiene con reverencia, le da la bienvenida, lo atiende de la mejor manera para que Dios no pase de largo por su casa y decida hospedarse en su casa. ¡Wow! ¿No quisiera usted que su casa sea el lugar de la presencia de Dios? ¿No quisiera que su familia, sus hijos, en sus hijos viviera Dios? Pues Abraham lo deseó, lo anheló y lo tuvo. La mujer Sunamita igual. Ambos estuvieron interesados en la presencia de Dios. Ambos estaban más interesados en que Dios y la presencia de Dios estuvieran en sus casas más que sus regalos. No tenían ningún otro interés más que disfrutar el placer de tener a Dios con ellos. Sin embargo, los dos fueron grandemente bendecidos. También esta mujer era una mujer pudiente. Era una mujer acomodada socialmente, económicamente. Era una mujer que la vida no le había negado nada, solo una cosa: un hijo. Hay cosas que el dinero no te puede dar. Y eso para esa mujer era un hijo. Sin embargo, cuando ella desea que el hombre de Dios que representa a Dios se quede en su casa, no lo hace por el regalo, no lo hace por la necesidad que tiene. Ella anhela que Dios entre, habita, pose, se hospede en su hogar, al igual que Abraham. Pero cuando Dios llega a la casa de Abraham y cuando Dios llega a la casa de la Sunamita, Dios les da lo que la vida le había negado. Y los dos tuvieron un hijo. Abraham tuvo un hijo y la Sunamita tuvo el suyo. Fueron grandemente bendecidos por Dios. Cuando Dios llega, llega con regalos. Cuando el Señor se manifiesta, nuestras más sentidas necesidades son suplidas.
Lo que usted y yo necesitamos no es algo de Dios. Lo que necesitamos es a Dios mismo. Por eso tenemos que encargarnos de atraer la presencia de Dios a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Cuando Dios esté en nuestra familia, cuando Dios esté en nuestra vida, también la bendición de Dios estará allí. No es un regalo de Dios lo que precisamos. Precisamos a Dios. Cuando Dios llega, también llegan sus regalos. Déjeme enfatizar esta enseñanza. Hay dos familias en el Antiguo Testamento que tuvieron la oportunidad de tener en su propia casa el arca de la presencia de Dios. Una de esas familias era la familia de Abinadab y la otra era la familia de Obed-edom. Ambas tuvieron el arca de la presencia de Dios. En la casa de este tal Abinadab, el arca de la presencia de Dios estuvo 20 años. Y en la casa de Obed-edom estuvo 3 meses. Pero lo que sucede en la casa de Obed-edom no se compara. En 3 meses Dios bendijo a esta casa como no había bendecido a la casa de Abinadab en 20 años. Ambas casas, ambos hogares tuvieron a Dios, pero una familia fue grandemente bendecida y la otra no. Es lo que sucede hoy en día. Hay muchas familias que parecen tener el toque de Dios. Parece que el dedo de Dios está sobre esa familia, está sobre esa persona, está sobre ese hogar, y otros no. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Acaso Dios es parcial? ¿Acaso Dios tiene niños mimados? ¿Acaso Dios bendice a uno y no a otros? El deseo de Dios es bendecirnos a todos. Pero en estas familias Dios bendijo, prosperó de tal manera la casa de Obed-edom que en 3 meses llegó a oídas del rey. El rey quería lo que Obed-edom tenía. El rey vino a buscar el arca, porque el arca que representaba la presencia de Dios que estaba en su casa le había traído prosperidad. Debe haber sido muy grande la prosperidad de este hombre para que hasta el rey se diera cuenta que el motivo, la causa de la prosperidad de esta persona era Dios mismo. Así que el rey David vino a buscar el arca de la presencia para que el que fue de bendición para una familia también lo fuera para toda una nación. Lo que yo me pregunto es ¿por qué? ¿Por qué una familia es grandemente bendecida en 3 meses y otra familia que también tuvo el arca la tuvo por 20 años y nunca fue bendecida como lo fue Obed-edom y su familia? ¿Cuál es la razón? Si ambos hogares, ambas familias tuvieron el arca, no es el arca, no es Dios, sino el respeto que uno le tiene a Dios, la consideración, el trato que uno le da a Dios determina cuánto y cuán bendecido vamos a ser en la vida. Obed-edom recibió el arca con temor y reverencia. Abrió su casa y recibió la presencia de Dios con respeto y consideración. En cambio, en la casa de Abinadab no se respetaba a Dios, no se honraba a Dios. La actitud del hijo de Abinadab, llamado Usa, al tocar indebidamente el arca y ser castigado con su propia vida, demuestra la actitud que tenía esta familia hacia la presencia de Dios. El arca estaba en su casa, pero era un mueble más. Dios no era tratado de manera especial. Si estaba o no estaba, daba lo mismo. No había consideración, no había respeto. La presencia de Dios estaba, pero nadie lo respetaba. Y cuando usted no respeta a Dios, por más que Dios esté en un lugar, Dios no se manifiesta y Dios no te bendice. Para ser bendecidos por Dios hay que honrar a Dios, hay que respetar a Dios, hay que obedecer sus mandamientos. Si no, no hay bendición.
No estoy insinuando que tratemos bien a Dios por conveniencia. No, sino por amor. No estoy empujándolo a que usted honre a Dios por los regalos que Dios pueda darle. De ninguna manera. Estoy insinuando que tenemos que honrar a Dios, respetar sus mandamientos por amor. Tanto Abraham, la tsunamita, Obed-edom amaban la presencia de Dios y como consecuencia fueron bendecidos. Pero el motivo por el que querían a Dios en su casa no eran por los regalos, sino porque querían disfrutar de la presencia de Dios con ellos en sus casas. Obed-edom estaba enamorado de Dios y no de sus regalos. Es cierto que cuando tú buscas a Dios también encuentras su favor, pero Obed-edom sabía la gran diferencia que era entre tener a Dios y tener su bendición. Pretender la bendición de Dios sin amarlo es pura irreverencia, es pura mezquindad. Me imagino a Obed-edom, un hombre que fue tan prosperado en poco tiempo. Y ahora el rey viene a sacarle, se viene a llevar el arca de la presencia de Dios, se la lleva a Jerusalén, se la lleva para que bendiga a toda la nación. Me imagino a Obed-edom pidiéndole al rey un minutito para entrar a la habitación donde estaba el arca y referirse a Dios en estos términos, como lo hizo Ruth. Es una imaginación mía, ¿no? Ruth 1:16, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Y así sucedió, porque el arca de la presencia de Dios se fue a Jerusalén y Obed-edom y toda su familia levantaron campamento y se fueron a donde estaba la presencia, el arca, a Jerusalén. Imagínese qué podría suceder si decidiéramos honrar a Dios. Imagínate la bendición que se desataría sobre nuestros hogares, nuestras familias, si decidiéramos provocar una atmósfera de honra y de respeto a Dios en nuestras casas. Imagínate lo bendecido que seríamos si simplemente decidiéramos tratar bien a Dios en nuestras casas y en nuestros hogares. Muchas personas quieren la bendición de Dios, pero no quieren pagar el precio de amarlo, respetarlo y obedecerlo. Quieren los regalos de Dios, pero no quieren a Dios. No quieren obedecerlo. Y quiero decirles que Dios no es un títere en nuestras manos. Dios es posible que esté en un lugar, pero para que se quede en ese lugar tiene que ser respetado, si no Dios se marcha. Cuando Dios no es respetado en una casa, en una vida, en un hogar, en una empresa, en una oficina, cuando Dios no es respetado, honrado, Dios se marcha. Dios no se manifiesta. Dios se manifestó con bendición hacia Abraham porque Abraham lo bien trató, lo hospedó con tanta deferencia. Dios fue solícito con la tsunamita porque la tsunamita mostró respeto para Dios. Obed-edom fue grandemente bendecido porque en su casa el papá y la mamá empujaron a su familia para que se respetara a Dios. Imagínate lo que podría suceder en tu hogar. Imagínate lo que podría suceder en tu casa, mamá, papá, si te dispusieras a honrar a Dios, a respetar a Dios en tu vida y empujar a tus hijos, empujar a tu familia a que también lo hagan. Imagínate la bendición que se desataría si en esa casa, en ese hogar, en ese trabajo se honrara y se respetara a Dios. ¿Cómo disfrutar de la sexualidad en las distintas etapas del matrimonio? Secretos del dormitorio. Le dará muchas herramientas para compartir la sexualidad a pleno con su cónyuge y muchos consejos para enriquecer su vida matrimonial. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com
Todos queremos la bendición de Dios, pero no queremos pagar el precio de honrar a Dios. Y así no funciona. Por eso es que a muchos Dios no le funciona. No le funciona porque quieren los regalos de Dios, porque quieren las bendiciones de Dios, sin pagar el precio de honrar, respetar y obedecer al Señor. Cuando Dios no es respetado, es posible que Dios esté en un lugar, pero para que Él se manifieste con bendición y se quede con su presencia, necesitamos crear una atmósfera de respeto, de reverencia. De lo contrario, Dios dice, me marcho. Acá no me quieren. Acá no me respetan. Yo me marcho. ¿Te acuerdas de la casa de Elí? Dios estaba en ese hogar. Pero como Elí toleraba la irreverencia de sus hijos, la Biblia dice que eran unos sinvergüenza. Los hijos de Elí, un sumo sacerdote, un líder, eran unos sinvergüenza que no le tenían respeto a Dios. Y el padre toleraba eso. Y un día Dios dijo, acá no me quieren, acá no me respetan. Y decidió marcharse. Y Cabot, dice la Biblia, la gloria de Dios se marchó. Se marchó de esa familia y se marchó de esa nación. En cambio, la Biblia nos habla que Jesús frecuentaba mucho la casa de María, Marta y Lázaro, porque ahí era bien tratado. Porque siempre se lo consideraba y se lo trataba bien a Jesús en esa casa. Así que Jesús frecuentaba la casa de María, Marta y Lázaro. Pero por ejemplo, en la casa de un leproso, de un fariseo leproso, que maltrató a Jesús, fue la primera y la última vez que Jesús estuvo en esa casa. Si quieres a Dios en tu casa, en tu vida, si quieres la bendición de Dios, el consejo bíblico es que lo respetemos como lo hizo Abraham, que lo honremos como lo hizo la tsunamita, que lo amemos como lo hizo Obed-edom, que empujemos a nuestra familia a honrar, a respetar a Dios como lo hicieron Marta, María y Lázaro, como lo hizo Zaqueo, como lo hicieron tantos matrimonios y familias en la Biblia que fueron enormemente bendecidos por Dios. ¿Cuál es el común denominador de todas esas familias que honraron a Dios, que fueron grandemente bendecidas por Dios, que lo honraron, que pusieron a Dios en primer lugar, que amaron la presencia de Dios por encima de los regalos? Si tú haces lo mismo, la bendición que recibió Abraham, la bendición que recibió la tsunamita, la bendición que recibió María, Marta y Lázaro, la bendición que recibió Obed-edom en 3 meses, también puede ser suya. También puede ser suya. Simplemente necesitamos crear una atmósfera en nuestra vida, en nuestra casa, crear una atmósfera de respeto, de honra y de reverencia a nuestro Señor. Y no estoy hablando de decir que soy católico, soy evangélico. Eso no me dice nada de usted. No me dice nada. Que yo le diga que soy evangélico no le dice nada a usted. Lo que estoy hablando es de tener una relación profunda de amor, una relación una relación cercana de intimidad con el Señor, donde Dios sea respetado en todas las áreas de nuestra vida, donde Dios sea respetado en toda nuestra familia, donde Dios sea respetado en nuestro negocio, en nuestra oficina, donde Dios sea respetado en cada círculo donde nosotros nos movamos. ¡Wow! Imagínate la bendición que se desataría sobre tu vida y sobre tu familia si decidiéramos imitar la actitud de Abraham, de Obed-edom, de María, Marta y Lázaro, de la tsunamita. Imagínate lo que sucedería, la bendición que se desataría si decidieras bien tratar a Dios, respetar a Dios, obedecer al Señor. Mi pregunta en esta noche, con mucho respeto para todos, es: ¿cómo trata usted a Dios? ¿Cómo se lo trata a Dios en su hogar? ¿Se lo respeta a Dios? ¿Usted lo respeta a Dios? Yo soy creyente y... No, digo, ¿lo respeta usted a Dios? ¿Podemos decir que Dios es glorificado en la forma en la que administramos nuestra sexualidad? Cuando entra a la web y navega por la web, ¿puede decir usted que Dios es glorificado con lo que usted ve, con lo que usted hace por la web? ¿Con lo que hace en el Face? ¿Puede usted decir que Dios es glorificado? ¿Puede usted decir que Dios es glorificado en el trato con sus hijos?
en la manera en la que se relaciona con su esposo, su esposa, su pareja? ¿Puede decir usted que Dios es honrado y glorificado? En los negocios, ¿puede usted decir que Dios es respetado en sus negocios? Pues está tan claro. ¿Cómo puede ser posible que un hombre como Abraham, de 99 años, y su esposa de más de 90 años, 89, 90 años, recibieran la promesa? Pero la promesa se activó, la bendición se activó cuando Dios estuvo dentro de la casa. Imagínate si Dios no hubiera hecho nada para atraer a Dios a su casa y lo hubiera dejado pasar. Mi amigo, mi amiga, Dios está pasando delante suyo, delante de su casa, delante de su hogar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a salir como Abraham y va a forzarlo, entre comillas, mostrando respeto, reverencia para que Dios entre en su hogar y bendiga sus hijos? Padres que tienen sus hijos en la droga o ellos mismos están presos. Pues hay un camino, mi amigo, hay un camino. Dios está dispuesto a bendecirnos, tanto como lo hizo con Obed-edom, tanto como lo hizo con Abraham. Solo está esperando que le mostremos la misma consideración, el mismo respeto que ellos le mostraron. Y la bendición también va a ser suya, también va a ser mía. ¿Está siendo glorificado Dios en nuestras vidas? En nuestra casa. ¿Por qué no prueba con Dios? Probablemente muchos de ustedes lo han probado todo o han probado mucho. ¿Ha probado con Dios? No, yo voy a no hablo de ir a la iglesia, hablo de respetar a Dios, de obedecer a Dios. Hablo de poner a Dios en primer lugar en su familia, en su sexualidad, en sus relaciones, en sus negocios. Hablo de poner a Dios en primer lugar, estoy hablando de eso. No estoy hablando de religión, estoy hablando de relación, estoy hablando de Dios. ¿Por qué no prueba? A Abraham le funcionó, a la tsunamita le funcionó, a María, Marta y Lázaro le funcionó, a Obed-edom le funcionó. A usted también le va a funcionar. Nos va a funcionar a todos. Solo Dios está esperando que lo podamos respetar, honrar, que Él sea bien tratado. Ocúpese primero de Dios y Él lo va a bendecir. Ocúpese de crearle un ambiente de honra, de respeto y consideración y su presencia. No lo dice el pastor Sinali, es la palabra de Dios. Su presencia y su bendición no va a escasear de su vida y no va a escasear en su hogar. Lo intentó por todos lados. Intentó con su familia, con su economía, con su salud y con sus hijos. Lo intentó, intente con Dios. Ponga a Dios en primer lugar. Hónrelo, ajuste su vida como están haciendo estas personas. Que no es solo esta parte del área de sus vidas que están arreglando. Esto es una cosa de los ajustes que están haciendo en su vida. Están honrando a Dios porque saben que el matrimonio honra a Dios y no se quieren perder la bendición. ¿Por qué no prueba con Dios? ¿Por qué no intenta con Dios? ¿Sabe qué les sucede a las personas que respetan y obedecen a Dios? Tienen la amistad de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 15: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. ¿Sabe qué? La obediencia trae la amistad con Dios. Y la amistad atrae su presencia. Y la presencia de Dios trae su bendición. Hay que ocuparse primero de Dios. Y cuando Dios llega a una vida, cuando Dios llega a un hogar, cuando Dios llega a una familia, a un trabajo, a una institución, cuando Dios llega, entonces también vienen los regalos con Él. Pero el orden es primero ocuparse de Dios. Y cuando Él llega, la bendición no te va a faltar. ¿Cuántos pueden creer esto?